Buen día, estudiantes. Hoy tomamos un tema cotidiano que constantemente escuchamos: el aumento al empleo, por lo tanto, la disminución de desempleo que hay en Jalisco, el incremento al precio del dólar. Todo esto lo manejamos a través de datos organizados que nos presentan a través de la rama de la matemática que es la estadística, que es un método o técnica que nos permite recolectar, organizar, resumir, analizar, generalizar y presentar los datos de situaciones o procesos de la vida cotidiana. Todo esto lo podemos realizar a través de nuestros datos. Estos datos pueden ser numéricos, pueden ser observaciones clasificadas, ordenadas por criterio. Y esto lo podemos representar por medio de tablas, representación gráfica, a través de datos con porcentajes, promedios, índices. Estos datos que constantemente los manejamos y que nos muestran, ¿sí?, que en un momento determinado estos datos pueden ser tomados de una población, por ejemplo, una institución educativa, donde todos los elementos de la institución están en este grupo. Pero si el de ella le llamamos muestra. Esta muestra puede ser un grupo en donde todos los elementos de ese grupo van a entrar en esta investigación. Estos datos que pueden ser obtenidos a través de las variables, o sea, ¿qué es lo que queremos investigar? Edad, ¿qué edad tienen los estudiantes de ese grupo? Esas variables pueden ser variables numéricas, cuantitativas, y estas las dividimos en variables discretas o continuas. Las discretas son números enteros, por ejemplo, años cumplidos. Las variables cuantitativas numéricas continuas son los números reales. O sea, por ejemplo, aquí en un grupo podríamos medir peso, estatura, o también podemos tener variables categóricas, ¿sí?, en la manera cualitativas, cualidades, las que miden cualidades, por ejemplo, sexo, profesión. Y cuando nosotros realizamos investigaciones, tenemos que analizar muy claramente sobre qué queremos investigar, cómo vamos a obtener esos datos. Estos datos los podemos representar a través de tablas en donde encontramos la categoría con su frecuencia. Acuérdense, cuando nosotros, por decir un ejemplo, 34 estudiantes tienen 8 de calificación, cuando estamos tomando una variable numérica discreta, entera, o sea, 8. 34 estudiantes tuvieron 8. ¿De cuántos? De un total de los estudiantes de nuestra muestra, que en este caso, por ejemplo, aquí tenemos 93. Entonces tenemos que dividir 34 sobre 93 y de esa manera podemos sacar la frecuencia relativa. Otra manera de presentar los resultados es a través de gráficas. Estas gráficas, que pueden ser gráfica de barras, cuando manejamos una variable categórica discreta, cuando hablamos de una variable cualitativa,
y manejamos, es muy parecido la gráfica de barras con la gráfica de un histograma. Un histograma nos va a presentar los datos de una variable numérica continua, ¿sí? O sea, cuando manejamos números reales, de 7 a menos de 8, de 8 a menos de 9, etc. Lo podemos presentar también de manera circular. En la manera de la circular intervienen los porcentajes y los grados del círculo. O sea, cuántos grados equivalen para presentarlo gráficamente. O polígonos de frecuencia. Estas son las maneras de presentar los resultados. Dentro de una investigación es importante trabajarlos. Voy a poner un ejemplo. Vamos a trabajar en una organización de datos no agrupados, por ejemplo. En este caso, son los años de servicio de los trabajadores de una pequeña empresa, sin importar el sexo. Aquí no estoy tomando sexo, solamente los años cumplidos del servicio en esta empresa. Y aquí los tenemos de manera como se obtuvieron. La forma de organizar los datos pueden ser de dos maneras, de mayor a menor o de menor a mayor. Este ejemplo lo tengo de menor a mayor. Entonces, estos son los datos recabados. Estos datos ya los organicé, los ordené de menor a mayor. Con estos datos nosotros podemos empezar a trabajar las medidas de tendencia central, en donde tenemos la moda representada con una MO, la mediana MD, el promedio con una X testada, que es un promedio de muestra, y este es un promedio que también es conocido como promedio poblacional. O sea, cuando intervienen todos los datos de la población. Voy a tratar de explicar en los datos, ¿sí? Con estos datos, pequeños datos de lo que es la mediana y la moda. La moda son los datos que más se repiten. Por ejemplo, puse este ejemplo, está muy sencillo de observar. Perfectamente podemos apreciar cuáles son los datos que más se repiten. Los encontramos aquí. Esta sería la moda. Pero vamos pensando que también se repite otro dato. Vamos agregándole aquí otro dato más, ¿sí? Entonces, encontramos que hay dos datos que tienen la misma frecuencia. A esto le llamamos que tiene dos modas o bimodal. Generalmente estas medidas de tendencia central son muy sencillas de comprender porque son las observaciones que más se repiten. Observamos que entonces en este ejemplo la moda fue 6. La mediana, pues precisamente es de los datos ordenados, ¿cuál es el dato que está al centro? Si nosotros contamos los datos, observamos que son 9. Entonces nos vamos 4 datos, 4 datos, y entonces el dato que está al centro, esa es la mediana.
Vamos pensando que los datos no son impares, que es un dato par. Voy a agregar aquí otro dato. ¿Sí? Entonces encontramos que ya no es un dato el que está al centro, sino que son dos datos. Entonces, para encontrar la mediana tenemos que hacer lo que le llamamos nosotros la semisuma, o sea, 7 más 8, 15, entre 2 a 7.5. Entonces tendríamos que la mediana sería igual a 7.5. Estas son las medidas de tendencia central. Nos falta una que esa la utilizamos constantemente, ¿verdad? Que es el promedio. La media o promedio. En estos datos que ahorita tenemos agrupados, que ya los ordenamos y que su suma de todos esos datos nos da 71. La fórmula, no se asuste, esta E lo que nos dice es la suma de todos los datos desde, aquí cuando le pongo la XY, es desde que I es el primer dato hasta el último, o sea, hasta N, hasta el tamaño de los elementos que tenemos. Y todo esto se divide entre N. Por ejemplo, en este aquí tenemos 71, que es la suma, y el total de datos son 9. Si nosotros dividimos 71 entre 9, nos da 7.88. Y ahora sí, ya podemos tener nosotros nuestros datos de las medidas de tendencia central. Por ejemplo, aquí la moda dijimos que había sido el 6. La mediana era el 7. Y que su promedio fue de 7.88. Son los datos que están al centro. Esta letra habíamos comentado que era el promedio de una población. Si nosotros tomamos los datos de esta pequeña empresa como la población, entonces nuestro promedio será exactamente el mismo, 7.88. Estas son las medidas que están al centro de una investigación. Vamos a tomar otro tema. Sé que voy muy rápido, sé que esto es rapidísimo, lo que estoy tratando de realizar en muy poco tiempo. Vamos a tomar las medidas de dispersión. ¿Qué tan dispersos están nuestros datos? Entonces, encontramos que el dato mayor, el dato mayor de nuestra información es de 15. O sea, de las personas que tienen más años de trabajar son 15, con el dato de menor.
Entonces restamos 15 menos 3, pues es igual a 12. Otra medida de dispersión es la varianza. ¿Qué tan variable está los datos del promedio? Y para ello vamos a tener dos tipos de varianza, que es la varianza poblacional tenemos la varianza poblacional, que la vamos a expresar con esta letra, en donde nos dice que es la suma de todos los datos menos el promedio poblacional al cuadrado entre el total de la población. Y el de la varianza tenemos que es la suma de todos los datos desde que i vale 1 hasta el último dato de la muestra, ¿sí?, elevado al cuadrado. Y esto sobre n-1. ¿Por qué n-1? Porque como no estamos tomando toda la población, sino solamente una muestra, entonces nuestra significancia de los datos puede variar un poco. Entonces por esa razón le vamos a restar 1. Para ello yo puse el ejemplo, tomando el ejemplo en donde tenemos el dato 3 años menos el promedio, que fue de 7,88, ¿sí? Esto es igual a un número negativo de 4,88, que todo número negativo elevado al cuadrado siempre nos va a dar positivo. Entonces, a la hora de restar 3 menos 7,88 es igual a menos 0,88. Esto elevado al cuadrado me da 21,8144. Y así nos vamos con cada uno de los datos. De 4, de 6, de 7, de 8, hasta llegar al último dato. Al realizar su suma de todos esa diferencia del dato menos el promedio elevado al cuadrado, me dio un total de 118,8896. Pero acuérdense que la varianza se divide entre n. Entonces 118,8896 sobre 9 me da 13,209955. Esta es la varianza. Y otra medida de dispersión que habíamos mencionado es la desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Entonces, si tenemos la raíz cuadrada, la desviación estándar, ¿sí?, va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si teníamos que la varianza era de 13,209955, ¿sí?, extraemos la raíz a la varianza, a la s al cuadrado, nos queda s, raíz cuadrada de 13,209955, nos da una desviación estándar de 3,634551. Quiere decir que de nuestros datos no agrupados encontramos la dispersión, en este caso la desviación estándar es de 3,63
con un rango de 12, ¿sí? Una varianza de 13.209955. De esta manera podemos presentar los datos no agrupados. Posteriormente tendremos un nuevo video en donde les vamos a presentar cómo extraer los promedios de datos agrupados. Por su atención, muchas gracias.